Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula otomana. ¿Están listos para escuchar un secreto jugoso? Porque hoy vamos a hablar de dos de los nombres más importantes del espectáculo turco, Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Si lo han adivinado, vamos a desenterrar algo del pasado, y no es cualquier cosa. Antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Saben que aquí les traemos la última hora, los secretos mejor guardados y todo el drama que rodea a sus celebridades favoritas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Somos una familia aquí, así que únanse a la diversión. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que muchos fans de Atay y Serini han estado esperando durante años. Como saben, estos dos talentos protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca de DOC. La química entre Yaman y Mira, los personajes que interpretaron, era innegable. Traspasó la pantalla y generó un sinfín de rumores sobre un posible romance en la vida real. Durante el rodaje de Medcezir, los dos negaron rotundamente tener una relación. Siempre insistieron en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en estos casos, la prensa del corazón y los fans más acérrimos no se conformaron con esa respuesta. Las miradas, las sonrisas cómplices, las fotos fuera del set, todo apuntaba a algo más. Y es aquí donde entra en juego nuestro secreto del día. Durante años, se ha especulado sobre si Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya tuvieron algo más que una simple amistad. Y ahora, años después, parece que finalmente tenemos una confirmación, o al menos una pista muy reveladora. Hace poco, en una entrevista un tanto inusual, a Atay Ulusoy, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, dejó caer algo que ha dejado a todos boquiabiertos. La entrevista, centrada principalmente en su nueva serie, Terzi Terzi, se desvió brevemente hacia su pasado, y ahí fue cuando la bomba explotó. El periodista, astuto como él solo, le preguntó a Atay sobre los proyectos que más le habían marcado a lo largo de su carrera. Y por supuesto, Medcezir salió a relucir. Atay habló con mucho cariño sobre la serie, sobre el impacto que tuvo en su carrera y sobre lo mucho que aprendió durante esos años. Pero de repente su tono cambió. Con una sonrisa nostálgica, casi traviesa, dijo algo que ha hecho que todos los fans de Medcezir se vuelvan locos. Literalmente dijo: Medcezir fue una época muy especial en mi vida. No solo por el éxito de la serie, sino también porque conocí a alguien muy importante. Hasta aquí, nada nuevo. Podría estar refiriéndose a algún miembro del equipo técnico, a algún director, pero la siguiente frase es la clave de todo. Atay continuó diciendo: Serini es una persona increíblemente talentosa y, digamos que tuvimos una conexión muy especial durante esos años. Una conexión que prefiero no detallar. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Una conexión muy especial. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Claro, podríamos interpretar esto como una simple amistad, una buena química entre dos actores. Pero si analizamos el contexto, la sonrisa pícara de Atay, el tono de misterio en su voz, todo apunta a que hubo algo más que una simple amistad. Además, hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que surgen rumores sobre un posible romance entre Atay y Serini. Durante años, se han publicado fotos de los dos juntos fuera del set, disfrutando de cenas, escapadas, incluso se les vio en actitud cariñosa en alguna ocasión. Pero nunca hubo una confirmación oficial. Ahora, con estas palabras de Atay, parece que finalmente se abre la puerta a la especulación. No es una confirmación directa, claro está. Pero es una pista muy reveladora, un guiño a todos aquellos que siempre sospecharon que hubo algo más entre ellos. Pero ¿por qué Atay decide hablar de esto ahora, años después de que Medcezir terminara? Esa es la gran pregunta. Podrían ser varias las razones. Quizás simplemente sintió la necesidad de ser honesto, de compartir un pedacito de su pasado con sus fans. O quizás está preparando el terreno para algo más. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. ¿Podría ser que Atay y Serini estén planeando un reencuentro en la pantalla? ¿O que estén considerando hacer pública su relación después de años de mantenerla en secreto?
No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que estas declaraciones de Atay han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Medcezir. Muchos sueñan con volver a ver a Yaman y Mira juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Y hablando de Seriney, ¿qué opina ella de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero estamos seguros de que la prensa del corazón ya está tras sus pasos para obtener su versión de la historia. En fin, mis chismosos, este es el secreto que Atay Ulusoy ha revelado sobre Serini y Sarkaya. Una pista, una confesión a medias que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. Una conexión muy especial, que a juzgar por las palabras de Atay, fue mucho más que una simple amistad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo continuará esta historia? ¿Veremos alguna vez a Atay y Serini juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que este culebrón aún tiene muchos capítulos por escribir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos la última hora y los secretos mejor guardados de sus celebridades turcas favoritas. Para resumir, Atay Ulusoy dejó entrever que tuvo una conexión muy especial con Serini y Sarkaya durante el rodaje de Medcezir, lo que ha reavivado los rumores sobre un posible romance entre ambos. Una confesión a medias que ha desatado la locura entre los fans y que nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Atay y Serini tuvieron algo más que una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Quiero leer sus teorías. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y salseo turco. Hasta la próxima. Pero esperen, que esto no termina aquí. El chisme aún tiene más jugo que exprimir. Vamos a profundizar un poco más en los detalles de esta bomba y a especular sobre las posibles consecuencias de esta revelación. Primero analicemos la entrevista de Atay con más detenimiento. ¿Qué lenguaje corporal utilizó? ¿Cómo reaccionó a la pregunta del periodista? Según nuestros informantes, Atay parecía visiblemente nervioso cuando se mencionó el nombre de Serini. Se movió inquieto en su asiento, evitó el contacto visual y su voz se volvió ligeramente temblorosa. Esto solo confirma nuestras sospechas. Estaba claro que hablar de Serini le removía algo en su interior. Además, hemos estado investigando a fondo las redes sociales de ambos actores. Y vaya, qué sorpresas nos hemos encontrado. A pesar de que no se siguen mutuamente, hemos descubierto que ambos han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Medcezir de forma simultánea en varias ocasiones. ¿Coincidencias? No lo creo. Esto huele a romance a kilómetros de distancia. También hemos hablado con algunas fuentes cercanas a la producción de Medcezir. Y aunque la mayoría se niegan a hablar por temor a represalias, uno de nuestros informantes nos reveló que la química entre Atay y Serini era palpable desde el primer día. Se notaba que había algo más que amistad entre ellos, nos dijo nuestra fuente. Se pasaban horas hablando fuera del set, se reían juntos y se cuidaban mutuamente. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro. Pero, ¿por qué nunca confirmaron su relación? Aquí es donde entran en juego las estrategias de marketing y las presiones de la industria. En aquel momento tanto Atay como Serini estaban en la cima de sus carreras y sus representantes podrían haberles aconsejado mantener su relación en secreto para no dañar su imagen pública. Además, podrían haber existido cláusulas en sus contratos que les prohibieran tener relaciones sentimentales con otros miembros del elenco. Así de cruda es la realidad de la farándula. Pero ahora, años después, parece que las cosas han cambiado. Tanto Atay como Serini han consolidado sus carreras y se han convertido en figuras respetadas en la industria del entretenimiento turco. Quizás ahora se sientan más libres para hablar sobre su pasado y para compartir sus experiencias con sus fans. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿están planeando un reencuentro en la pantalla? Esta es la pregunta del millón. Los fans de Medcezir llevan años pidiendo a gritos una secuela o un spin-off de la serie.
Y con estas declaraciones de Atay, la posibilidad de volver a ver a Yaman y Mira juntos parece más cercana que nunca. Imaginémonos la escena, a Atay y Serine, años después, retomando sus papeles como Yaman y Mira, enfrentando nuevos desafíos y reviviendo su amor. Sería un éxito arrollador. Las cadenas de televisión se pelearían por los derechos de la serie y los fans enloquecerían de emoción. Pero incluso si no hay un reencuentro en la pantalla, la simple posibilidad de que Atay y Serine hagan pública su relación ya es suficiente para emocionar a sus fans. Después de años de rumores y especulaciones, finalmente podrían tener la oportunidad de ver a sus ídolos juntos y felices. Pero, cuidado. No todo es color de rosa en esta historia. También existe la posibilidad de que estas declaraciones de Atay generen controversia y desaten críticas por parte de algunos sectores de la sociedad turca, que son conocidos por ser bastante conservadores. Algunos podrían acusarlos de querer revivir un romance del pasado para generar publicidad y de utilizar su relación para obtener beneficios económicos. Además, hay que tener en cuenta la vida personal actual de ambos actores. Están actualmente en una relación. ¿Cómo reaccionarán sus parejas a estas declaraciones? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta y que podrían complicar aún más la situación. En fin, mis chismosos, esta es la situación actual del culebrón de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Una historia llena de amor, misterio, especulación y posibles consecuencias. Un drama que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos y que promete darnos mucho más de qué hablar en los próximos días. Así que manténganse sintonizados a nuestro canal para no perderse ninguna actualización de esta apasionante historia. Aquí les traeremos la última hora, los secretos mejor guardados y todo el drama que rodea a sus celebridades turcas favoritas. Y ahora, quiero leer sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su teoría sobre todo esto? ¿Creen que Atay y Serine terminarán juntos? ¿Les gustaría verlos en la pantalla de nuevo? Déjenme saber sus opiniones. Y recuerden, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal y darle like a este vídeo si les gustó. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y salseo turco. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe.